Hola chicos, en este video, vamos a estudiar el mundo de la química. Abordando el tema de los gases. ¿Cuáles son las características de los gases? Debemos saber que los gases no tienen forma ni volumen. Adquieren la forma y el volumen del recipiente en el que se encuentra. A diferencia de los estados sólido y líquido, el estado gaseoso tiene sus moléculas separadas, sin embargo, pueden comprimirse. La temperatura de los gases se mide en grados Kelvin, y la presión, en atmósferas. Existen 6 leyes de los gases, que son: ley de Gay-Lussac, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro, ley general de los gases. Y por último la ley de gases ideales. La ley de Gay-Lussac fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios del año 1800. Gay-Lussac observó que teniendo cierta cantidad de gas encerrado en un recipiente de volumen constante, al elevar su temperatura, también se eleva la presión. Es decir, que la presión es directamente proporcional a su temperatura. Matemáticamente, la podemos expresar de la manera: presión sobre temperatura es igual a constante, donde P es la presión, T es la temperatura, y K es la constante. Ahora, cuando se desea estudiar dos estados de un gas, es decir, uno inicial y uno final, y evaluar su cambio de presión, siempre y cuando el volumen sea constante, se utiliza la fórmula: presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, donde P1 es la presión inicial, T1, temperatura inicial, P2, presión final, y T2, temperatura final. A continuación, un ejemplo. En este ejemplo, podemos observar que la temperatura 1 nos da en grados centígrados. Como ya mencionamos anteriormente, los gases se miden en temperatura Kelvin, por lo tanto, hay que transformarla, y nos queda 308,15 grados Kelvin, dando la respuesta de temperatura 2 en Kelvin. Continuemos con la ley de Boyle. Esta ley fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Cabe recalcar que esta ley también se le atribuye a Ennio Mariotte, quien también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero su investigación no fue publicada hasta el año 1676. Establece que, a una temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. En otras palabras, cuando la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye, y cuando la presión disminuye, el gas aumenta. Se puede expresar matemáticamente como: presión por volumen es igual a constante, donde P es la presión, V es el volumen, y K es la constante. Cuando se desea averiguar la presión o el volumen de dos estados diferentes, se aplica la fórmula: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde P1 es la presión inicial, V1 volumen inicial, P2 presión final, y V2 volumen final. A continuación, un ejemplo de la ley de Boyle. En este ejemplo, podemos observar que nos dan la presión 1, el volumen 1, el volumen 2, y tenemos que calcular la presión 2. Aplicamos la fórmula: presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Y despejamos presión 2. Ley de Charles. La primera vez que se estudió la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas fue en 1787, por el científico Jacques Charles, en la que observó que teniendo un recipiente con una cierta cantidad de gas a una presión constante, si sube la temperatura, el volumen también aumentará. Y si la temperatura baja, el volumen igual. Es decir, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente, se puede expresar de la manera: volumen sobre temperatura es igual a constante, donde V es el volumen, T es la temperatura, y K es la constante, cuando
se desea averiguar el volumen, o temperatura, de dos estados diferentes, se ocupa la fórmula, volumen 1, sobre temperatura 1, igual, volumen 2, sobre temperatura 2. Donde V1, es volumen inicial, T1, temperatura inicial, V2 volumen final, y, T2, temperatura final. A continuación, un ejemplo. Primero toca transformar la temperatura, de grados centígrados, a grados Kelvin. Nos pide averiguar, cuál es la temperatura final, a los 7,5 litros, teniendo presión constante. Para ello, se ocupa, la fórmula, de la ley de Charles, y se despeja T2. Ley de Avogadro. Fue descubierta, por Avogadro, a principios, del siglo XIX. Observó, que teniendo un recipiente, con una cierta cantidad de gas, a presión y temperatura constantes, si aumentamos la cantidad de gas, el volumen igual aumentará. Recuerda que la cantidad de gas la medimos en moles. Es decir, que el volumen, es directamente proporcional, al número de moles. Matemáticamente, podemos expresarlo, volumen, sobre, el número de moles, es igual, a constante. Donde V, es el volumen, N es el número de moles, y K es la constante. Si queremos conocer, el volumen o el número de moles, de dos estados diferentes, ocuparemos la fórmula, volumen 1, sobre número de moles 1, es igual, a volumen 2, sobre, el número de moles 2. A continuación, un ejemplo. En este, como datos, nos dan el volumen 1, el número de moles 1, y el número de moles 2. Despejamos volumen 2, y obtenemos la respuesta. Ley general de los gases. Es la unión de, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, y la ley de Charles. Gay-Lussac, fue quien unificó las tres leyes. Nos da la relación, entre la presión, el volumen, y la temperatura, de una masa de gas determinada. Expresada matemáticamente. Presión 1, por volumen 1, sobre temperatura 1, igual, presión 2, por volumen 2, sobre temperatura 2. A continuación, un ejemplo aplicando esta fórmula. Ley de gases ideales. Características. Las partículas del gas se mueven a gran velocidad, de forma lineal, pero desordenada. La velocidad de las partículas del gas es proporcional a su temperatura absoluta, en grados Kelvin. Las colisiones son elásticas. Se considera que las partículas no interaccionan entre sí. Es decir, no se repelen ni se atraen. Los gases ideales están caracterizados por tres variables de estado: presión, volumen, y temperatura absoluta. La fórmula, de la ley de gases ideales es, presión, por, volumen, es igual, al número de moles, por la constante universal de gas, por la temperatura. Donde P, es la presión, V, es el volumen, N, es el número de moles, R, es la constante universal de gas, que es 0,0821, medido en litros, por atmósfera, sobre moles, por grados Kelvin. T, es la temperatura. Continuación, un ejemplo. Gracias por ver el video. Para más contenido, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte.